Recordará usted aquel mes de febrero de este año, mucho se habló sobre aquellos cubanos que llegaban en Cuba en una lancha, luego mostraron en la televisión como esa lancha venía llenísima de municiones, aquello parecía una película de ciencia ficción, como siempre el régimen mintiendo, pero les tengo actualización. Porque es algo que me han estado preguntando ustedes durante mucho tiempo. No habíamos tenido acá en el programa una actualización sobre esto, sobre los 5 sobrevivientes de la lancha que fue acribillada a balazos, de aquel episodio que fue un fusilamiento premeditado ocurrido en febrero de este año. Yo les propongo a ustedes mostrar este artículo de Martín Noticias, que ayer fue muy revelador, un artículo firmado por Mario Pentón, desde acá darle las gracias, ¿no? Que se titula Denuncian amenazas y torturas contra sobrevivientes de la lancha encarcelados en Cuba. Y les propongo leer solamente algunas de las cosas que están sucediendo acá y luego lo comentamos, porque fíjense, algunos me dicen no, que intentaron entrar armamento. No, señores, esto fue una operación armada. Esto fue una operación armada para hacer un timonazo a la opinión pública y volver a victimizar el castrismo. A estos muchachos los utilizaron, los infiltraron, le dijeron que fueran para Cuba en una misión suicida y terminaron acribillados. Usted me va a decir a mí que el régimen cubano tiene tanta protección en la frontera y tantas lanchas en las costas cubanas para que los estuvieran esperando justamente por donde estaban entrando estos jóvenes. Evidentemente los engañaron y los enviaron a una muerte segura. ¿Qué dice Martín Noticias? Los 5 sobrevivientes de la operación marítima ocurrida el pasado 25 de febrero en Cuba continúan recluidos en condiciones extremas dentro de la prisión del Combinado del Este, según denunció Marixa Lugo, representante del movimiento Partido Democrático 30 de noviembre. Recordará usted que Marixa Lugo es una de las que el régimen intentó presentar como cabecilla de esta operación. Luego todo quedó demostrado que esto era falso, que no era cabecilla de nada. En entrevista con Martín Noticias, Lugo aseguró que los prisioneros permanecen en celdas, escuchen ustedes, de aislamiento conocidas como el 47, bajo constante vigilancia y sometidos a condiciones que calificó de inhumanas. Las vidas de cada uno de ellos constantemente están en riesgo, dicen desde Martín Noticias. Los han amenazado de muerte, los vigilan permanentemente y están sometidos a una presión psicológica constante. El caso se remonta al 25 de febrero de este año. Ustedes lo recordarán, lo trajimos acá una y otra vez cuando 10 cubanos llegaron a la isla y fueron acribillados. Además, se cuestiona la investigación del FBI. Recordará usted que un equipo del FBI aterrizó en La Habana y a investigar de forma independiente a lo que había sucedido con esta lancha. Lugo cuestionó la visita realizada por el FBI para investigar el caso. Según la activista, los sobrevivientes nunca pudieron conversar libremente con los agentes del FBI y aparte dice que siempre hubo un agente de la seguridad del Estado en los interrogatorios, o sea, en el encuentro que tuvieron con estos muchachos. No les permitieron tener una conversación privada con el FBI, solo respondieron algunas preguntas y cuando intentaron explicar lo que realmente había sucedido fueron esposados y retirados del lugar. Denuncian directamente desde Florida que esto fue lo sucedido. La versión coincide con una información obtenida por Martín Noticias de fuentes vinculadas al caso, según las cuales las autoridades cubanas controlaron el acceso a las evidencias y limitaron los contactos entre los sobrevivientes y los investigadores del FBI que estaban en Cuba desplegados para investigar este suceso. Denuncian además deterioro físico y psicológico. Aseguraron que las condiciones de encarcelamiento están afectando gravemente la salud física y mental de los detenidos. Describió las celdas oscuras con escasa ventilación, roedores que contaminan los alimentos enviados por familiares. Aparte dice lo siguiente, y voy a citar: las condiciones son inhumanas. Ningún ser humano debería vivir así en ninguna parte del mundo. La activista alertó sobre el deterioro general del sistema penitenciario cubano. Y por supuesto dice, uno de los casos que más preocupa es el de Amijail Sánchez González. Según Lugo, el prisionero habría sido golpeado en varias ocasiones durante los interrogatorios realizados en Villa Marista. Para los que me pedían la actualización, y a mí me apena muchísimo porque uno,
los presentan como si fuesen terroristas y no son terroristas. Eran jóvenes cubanos, son jóvenes cubanos que fueron engañados. Yo tengo la más absoluta certeza que fueron infiltrados, que fueron además, los infiltraron, intentaron desde dentro de la propia organización ya infiltrados enviarlos a esta misión suicida, porque nadie que tenga dos dedos de frente cree que una misión de esta naturaleza iba a ser efectiva o sería efectiva en condiciones actuales. Evidentemente mandaron a un topo allí, los enviaron a una misión suicida y los estaban esperando en Cuba para masacrarlos. Esto fue lo que sucedió. Y algún día vamos a conocer la verdad absoluta de lo que allí sucedió. Mientras tanto hay que estar muy atentos, porque si a los presos comunes los maltratan, ¿qué quedará para los presos políticos y para estos muchachos detenidos en esta circunstancia? Dice Iliana por acá. Detrás de eso está la mano de la seguridad del Estado. Cuando todo cambie, serán muchos los sentados en el banquillo. Sin duda, no me cabe la menor duda, amigos. Había alguien allí infiltrado que dijo, vengan para acá, que tienen que hacer esto, que los están esperando y ya todo está coordinado para que cuando ustedes lleguen se les una la gente. Y bueno, no, es esto. Y el régimen cubano necesitaba algo de esta naturaleza para victimizarse de cara a la comunidad internacional. Son especialistas. Yo siempre le he dicho a ustedes, cuidado con los kamikazes, cuidado con los que dicen no, porque yo sí, vamos a hacer esto, nos están esperando, vamos a tener todo allí, nos están ayudando, cuando lleguemos se nos va a unir gente. Cuidado con los kamikazes, que generalmente detrás hay un agente de la seguridad del Estado. Eso fue montado por la dictadura, dice JC, pero sin duda, claro, pero utilizaron a estos muchachos de víctimas. Miren, mataron a 5. Mataron a 5. Dicen, no desanimemos. Trump dijo que actuaría en Cuba. Si no toma acción de una forma u otra, quedará frito políticamente. Dice, los engañaron y los acribillaron. Totalmente, Idelsi. Totalmente. Seguro que la reunión es otra de sus cortinas de humo, me dice Marcial Pérez de Facebook. Es eso. Marcial lo ha dicho claramente, una cortina de humo. No dudo que les dispararon incluso en alta mar. Yo tampoco. Lo que no me cabe duda es que el topo venía, si no venía con ellos, que lo dudo, está en Cuba o el topo está libre, pero había un topo, había un chivato, había un infiltrado que los alentó a que fueran a esa muerte segura, que además formaba parte del aparato de inteligencia del castrismo, que sabía que los estaban esperando allí. Es una historia que es muy difícil que no sea así. Amigos, el régimen cubano convoca a una reunión extraordinaria del Comité Central del partido y lo hace justamente para hablar, según ellos, debatir sobre las medidas económicas anunciadas por Díaz-Canel el viernes pasado. La razón real es que el régimen se encuentra acorralado contra las cuerdas. Esto se pudiera catalogar en buen cubano como pataletas de ahogado de un sistema que se descompone, de un gran cadáver político que no le queda más que reciclar viejas reformas, promesas olvidadas desde el año 2010 y presentarlas como novedosas, tal vez para endulzarle el oído a los gringos o a la Unión Europea, porque al pueblo cubano no engañan de ninguna manera. La gente tomó estas medidas con mucho escepticismo, sin esperanza, a sabiendas de que si se mueven hoy es por la presión enorme del gobierno de los Estados Unidos. Las reformas económicas tímidas, superficiales, anunciadas la semana pasada, no son más que las mismas que lleva anunciando el castrismo sin comprometerse a aplicarlas desde el año 2010, allá cuando los lineamientos de la política económica y social del partido, la conceptualización del modelo, luego las medidas para sacar a Cuba de la crisis y un sinfín de reformas que nunca se han aplicado ni se aplicarán. La gran verdad, amigos, es que esta reunión ocurre en un momento muy tenso, en un momento donde el país atraviesa una crisis humanitaria no declarada que abarca todos los sectores de la economía del país. No hay un solo sector en la Cuba de hoy que funcione correctamente. El régimen parece estar de espaldas a la realidad y dibuja una realidad paralela en los medios oficiales. Pero fíjense, voy con la información. Quiero presentarles cómo se estaba anunciando esta reunión extraordinaria que va a celebrarse mañana, 17 de junio, del Consejo de Ministros. Tengo el video por acá y luego hablamos de esto. Mire usted. De Cuba acordó convocar a un pleno extraordinario de su Comité Central el miércoles 17 de junio de 2026. El encuentro tendrá el objetivo de evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales enunciada por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en recientes declaraciones a la prensa.
Muy bien, así lo estaba comentando la televisión oficial y el periódico oficial del régimen cubano sacaba este titular en su primera plana de la mañana de hoy. Convocan pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista. Para el que no sepa cómo funciona la estructura partidista del régimen, estructura encapsulada, el verdadero poder en Cuba no está en el Comité Central. Absolutamente ningún poder tiene este grupo de personas que se dicen representar al Partido Comunista entre uno y otro Congreso. El Comité Central viene siendo lo mismo que la Asamblea Nacional, la nada misma, amigos míos, absolutamente la nada misma. ¿Qué significa esto? Que en Cuba el poder real está en un reducido grupo de personas, en una organización o en una estructura llamada buró político. El buró político aprueba la medida y luego se discute, se debate, se informa o se socializa, llámelo usted como quiera, en el Comité Central y en la Asamblea Nacional. No son organismos que van a resolver ni van a aprobar absolutamente nada. Lo que está aprobado ya está aprobado por el buró político. Simplemente se socializa en estas otras estructuras para dotarle a esto de cierta legitimidad o blanquear un poco el totalitarismo de Estado en Cuba. Pero fíjense, yo reitero, ¿cuál es el contexto en el que el régimen llama a una reunión urgente del Comité Central? ¿Cuál es el contexto en el que ahora nos venden como medidas novedosas las que vendieron también hace 10, 20 años atrás? Presión total desde el gobierno de los Estados Unidos, sanciones a la cúpula castrista, sanciones a su familia, sanciones a Gaesa. Hemos visto un éxodo de contrapartes empresariales de Gaesa que han dejado el régimen tambaleándose, pero también desde el punto de vista interno la situación ya no da más. La crisis económica es generalizada y pasa también por una crisis electroenergética que no levanta cabeza y que evidentemente no va a resolver el régimen. Incapacidad total para comprar petróleo, incapacidad total para darle mantenimiento a las termoeléctricas del país, incapacidad total para sacar a Cuba del foso del abismo del apagón constante, pero también una crisis inflacionaria marcada por una devaluación histórica de la moneda nacional. El peso se cotiza hoy, el dólar se cotiza hoy a 670 pesos, amigo mío, récord total de la historia reciente de la nación. Y junto a eso, una crisis también de servicios públicos, hospitales que se caen a pedazos, escuelas que ya no dan para más, los salarios de los trabajadores y las pensiones derretidos por la inflación. Así se vive en la Cuba de hoy. Y hay un elemento que no podemos sacar de la ecuación y es, amigos, la presión interna. Protestas que cada vez son más habituales en las calles del país. Los cacerolazos prácticamente ya forman parte de la cultura popular y todo esto es un caldo de cultivo que hace que el régimen busque soluciones para salir de la crisis sin cambiar el sistema, que es la nada misma. El régimen cubano sabe que si no hace algo, si no da un timonazo, el país puede explotar en cualquier momento en un estallido social con magnitudes superiores, pero muy superiores a las del 11 de julio del 2021. De cualquier manera, ya les digo yo que de esto poco o nada saldrá, porque lo que están presentando hoy como medidas que son la última Coca-Cola del desierto, medidas aperturistas o reformas liberales, no son más que las mismas medidas informadas año tras año en los periodos, en los congresos del partido anteriores que nunca se aplicaron y que nunca llegaron a buen término. Por lo tanto, no están presentando nada bueno, ni nada nuevo, ni nada bueno para el país. No van a la matriz del problema en Cuba, que es un régimen totalitario, un régimen que se niega a abrirse desde el punto de vista de la libertad económica y las libertades políticas que el pueblo cubano tiene que ejercer porque se las merece y además por su propia condición de pueblo y de ser humano. Yo les digo, vamos a estar al tanto obviamente de todo lo que salga de esta reunión. La decisión de las medidas ya está tomadísima. El buró político es quien toma la decisión, solamente se los van a informar al Comité Central, pero de cualquier manera es importante que sigamos la actualidad y lo vamos a estar acá. Si los debates se hacen públicos, cosa que veo bastante difícil, lo vamos a estar transmitiendo en estos días. Oiga, entrando al programa de hoy, vi un video en Facebook y dije, no, esto lo tengo que presentar en el programa, señores, porque la izquierda argentina, señores, bueno, ustedes saben que en Argentina hay un gobierno libertario, está Javier Milei, es un gobierno pro Estados Unidos, pro libre mercado, pro libertades individuales, y la izquierda argentina grita, Milei, basura, tú eres la dictadura. La izquierda extrema argentina que flashea con la dictadura militar y ve dictadores allí
donde no gobiernen ellos, ¿no? Por ejemplo, en el propio gobierno de Javier Milei. Sin embargo, es muy interesante porque cuando estaba viendo el video, ustedes no van a creer, pero en la Argentina de hoy, en Quilmes, un lugar, un municipio, no estoy seguro si es en Buenos Aires o en las afueras, se levantó el mural más grande que han hecho en la Argentina a favor del régimen castrista, un mural pintado con la foto de Fidel Castro y alegórico al régimen castrista. Mire usted, en la Argentina libertaria hay libertad suficiente para que los comunistas levanten murales a dictadores. ¿Qué pasaría en la Cuba comunista si un artista decide pintar una palabra tan clara como puede ser libertad, una palabra tan que nos sirve a todos como puede ser derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasaría con los cubanos si hacen lo mismo? Miren ustedes lo que estaban pasando, lo que estaban pintando en la Argentina de hoy. Mire usted. Final, terminaré en el principio. Bueno, nuevamente el audio, me van a disculpar, pero ahí lo tienen. Repito, esta es la Argentina libertaria de Milei, donde los zurdos dicen que hay una dictadura. Miren los comunistas pintando afiches, murales a favor del régimen cubano, ¿no? Ahí lo tienen. Está Fidel Castro, lo que parece ser los símbolos comunistas. Claro, amigos, porque ustedes saben lo que sucede, que es muy fácil ser comunista viviendo en el capitalismo. Difícil es no serlo viviendo en el comunismo. Ellos tienen toda la libertad del mundo de levantar murales, de hacer apología a un régimen criminal, a una ideología criminal. Lo pueden hacer, marchan todo el tiempo, cortan calles todo el tiempo, van a los medios de comunicación, tienen medios de comunicación. Ahora, si vivieran bajo el comunismo que tanto desean para otros, no para ellos, nada de esto sea posible. Y yo viendo este mural alegórico al comunismo en la Argentina libertaria de Milei, me pregunto, ¿qué le pasaría a un cubano? ¿Qué le pasa a un cubano que pinta libertad en una esquina de una pared de su barrio? ¿Qué le pasa a un cubano que ponga bajo la dictadura? ¿Qué le pasaría a un cubano que osara decir vivan los derechos humanos y lo pintara en un mural o que dijera bajo los Castro, vaya, para ponernos un poquito más radicales? ¿Qué sucedería? ¿Qué le sucedió a los 10 panameños por ir a Cuba y pintar, según el régimen, abajo el comunismo? No, ahí están encarcelados. ¿Cuántos cubanos hay presos por hacer lo mismo? Mientras los comunistas, miren ustedes, en la Argentina de Milei tienen el derecho de y pintan murales, y no solamente lo pintan, lo graban y lo suben, incluso moralmente cuestionable, porque están haciendo apología de una ideología macabra. Increíble la incongruencia. No aguantarían ni un mes viviendo en esa idílica sociedad comunista que nos quieren presentar. Idílica para ellos, ¿no? Para los cubanos es una gran tragedia nacional. Dice por acá, un cubano va a la cárcel, pero seguro, Idelsi, no es un descaro, es el descaro, es la doble vara. Yo, la verdad, cada día tengo menos paciencia con todos estos izquierdosos. Esta gente que te habla de una alta moralidad injustificada, que de pronto se sienten por encima del bien y del mal, que dan lecciones de moralismo, lecciones de lo que está bien y lo que está mal, que tienen un discurso de cancelación, y cuando tú vienes a ver, viviendo en el capitalismo, pueden hacer apología del comunismo, de una ideología macabra, perversa y sobre todo de dictadores en la región. Y los adoran y lo hacen libremente en la sociedad liberal, en las democracias liberales de América Latina imperfecta, pero mire usted, en esa imperfección les permiten a todos ellos hacer este tipo de cosas. Yo solo les deseo, como siempre les digo, un paseíto en esa sociedad idílica que tanto dicen adorar desde fuera, que se vayan a La Habana Vieja, que se monten allí en un avioncito, hacinados todos en un solar de La Habana Vieja, en un cucurucho, que los metan a todos ahí sin comida, sin electricidad, sin internet, con un calor de 34 grados, pleno agosto en La Habana, con miedo a un derrumbe y sobre todo sin libertad para salir luego a quejarse y cortar las calles y bloquear las calles como tanto gustan de hacer en la Argentina o en México o en cualquier lugar. A ver cuánto demoran siendo comunistas. Creo que se volverían libertarios de la noche a la mañana. Es una cosa mental, una estupidez instalada, ¿no? Que me cuesta tratar de ponerle nombre y adjetivo. ¿Por qué? Porque está por encima de lo racional. Es una cosa idílica, ¿no? No sé, no es racional, no es racional pensar que estas cosas pueden suceder. Solo ellos. Dice por acá, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Dice Michelle, ellos quieren comunismo para el pueblo y capitalismo para ellos y sus hijos. Claro, no, y comunismo para otros, ¿no? Es como, ay, miren, en Cuba es la sociedad que nosotros queremos. Vamos a dejarlos ahí, que sean los cubanos los que se enfrenten a esta situación. No, pero cuidado con tocármelo, ¿no? Que es mi sociedad perfecta. No estoy yo, es como un parque temático, ¿eh? Al que tú vas de vez en cuando de vacaciones, la pasas bien, te sientes realizado porque es la ideología que tú profesas, pero te vas de nuevo al capitalismo, ¿no? Y de ahí no te mueves, de ahí no te mueves. Es la verdad lamentable, pero como ya les digo, no vamos a olvidar los cubanos de ninguna manera, vamos a olvidar a los que en el peor momento de una represión desatada decidieron ponerse del lado del represor. De plano ya les digo que la izquierda históricamente está manchada con el pueblo cubano. Cuando logremos la libertad, veremos qué pasa. Y cuando hablo de eso, hablo de los partidos de izquierda, de las empresas que han ido a hacer negocio. Vamos a tener memoria histórica, son muchos años de sufrimiento. No crean que se van a librar de nosotros. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado tratando acá. El régimen convoca una reunión de urgencia extraordinaria del Consejo de Ministros, una reunión, del Comité Central, disculpen, una reunión que busca tratar lo que Díaz-Canel estuvo anunciando la semana pasada como reformas de la economía, para abrir la economía, pero la gran verdad es que ni el pueblo cubano ni nosotros nos tragamos ya esta historia. Las reformas anunciadas ni son tan novedosas, ni son tan amplias, que digamos son las mismas reformas engavetadas una y otra vez desde los lineamientos de la política económica y social del partido allá por los congresos raulistas de hace bastante tiempo. La reunión extraordinaria del Consejo del Comité Central solo me indica una cosa: el régimen está acorralado. El régimen está acorralado por todos los frentes posibles. Una crisis electroenergética que evidentemente no se va a solucionar porque no pueden comprar combustible, no tienen liquidez, no porque hay algún bloqueo, no, es que no tienen dinero. Y aparte tampoco van a arreglar las termoeléctricas porque no tienen cómo. Unido a eso, una inflación desatada, el peso en caída libre, el dólar disparado, los salarios derretidos por la inflación, una escasez generalizada de productos de primera necesidad, de alimentos, medicinas, de productos básicos para poder vivir. Unido a todo esto, por supuesto, la presión en la calle, la gente cada vez dispuesta menos a guardar silencio, protestas nocturnas, cacerolazos, protestas diurnas, un estallido en cualquier momento. Y si le sumamos todo la presión de los Estados Unidos, hace de este momento el momento más delicado del castrismo en los últimos 67 años. Por supuesto, les dije en este programa, si no hacen algo, les estalla el país. Y lo que han presentado como novedoso no son más que reformas recicladas una y otra vez. La gran diferencia es que en lo que en algún momento a los cubanos nos encantó, nos ilusionó, creó expectativas positivas, dijo, bueno, ahora sí y ahora no. Ahora lo que crean son memes. Si en algún momento el discurso de Díaz-Canel traía esperanza para este pueblo, ahora lo que hace es que se haga viral en redes sociales por memes y burlas. Y esa es la gran diferencia. Es que el pueblo cubano hoy no es el mismo que el de ayer. Y los conoce demasiado bien como para volverles a dar a ustedes una nueva oportunidad. Han tenido tantas estos últimos 67 años y lo han hecho tan mal que realmente yo creo que ya el tiempo se les ha terminado. Habrá que ver qué pasa a partir de ahora con la administración de Donald Trump, hasta cuánto escala la presión, pero de cualquier manera yo siempre les he dicho que el tema Cuba es un tema que nos debe interesar a los cubanos. Bienvenida toda la ayuda posible, pero con Trump o sin Trump, los cubanos vamos a lograr la libertad. Y les digo algo más, la situación estaba pésima ya antes de que llegase Trump y la presión que ayuda, evidentemente, la presión de los Estados Unidos. Pero el régimen cubano va a implosionar, como implosionó la URSS, como ha sucedido con el comunismo en cualquier parte del mundo. Es solo cuestión de tiempo. Lo que sucede es que 67 años es demasiado tiempo. Y el daño es demasiado también. Veremos qué sucede. De cualquier manera, se avisora un verano complicado, un verano movido en materia de protesta, porque la situación eléctrica no se va a arreglar y la situación del país tampoco, y el comunismo no va a funcionar de la noche a la mañana. Tampoco tengo que decirles, tengo ninguna esperanza en que estas reformas tímidas, superficiales, vayan a llevar al país a una mejor situación. Todo lo contrario. Leo sus opiniones. ¿Qué creen que vaya a suceder? De cualquier manera, mañana vamos a estar relatando todo lo que salga de esta reunión del Comité Central del Partido Comunista. Dice por acá, somos gusanos y con mucho orgullo. Pero claro, aquí todos somos gusanos.
Faltara más. Dice más, la dictadura sí tiene con qué arreglar las termoeléctricas, lo que no les interesa y no quieren soltar el dinero que tiene Gaesa. Claro, también tiene razón. Gaesa, desde el punto de vista estructural, es una cosa que no tiene sentido, solamente para llenarse las arcas ellos. Y sí tenían dinero. Como mismo levantaron hoteles por todo el país, podían haber comprado una caldera nueva para la guitera. Mira tú. ¿Y por qué no le hicieron nada? Cosas de la vida, prioridades. Dice Pedro, los argentinos, sobre todo en Buenos Aires, creen en esa basura. Hay que borrarlos después. Toda la razón. Dice, si La Habana se tira, se acabó. Estoy de acuerdo, la capital tiene mucho peso. Con un estallido en horas estamos libres, dicen por acá. Me dicen por acá, saludos, Heiber Rey, saludos para ti también y para todos en casa. Como siempre les digo, ya cuando llego más o menos a esta altura del programa, si es la primera vez que usted nos ve, nos ayuda mucho a suscribirse a este canal. Aparte, si usted me ve por el resto de las redes sociales, síganos en este canal de YouTube, únase a la comunidad que tenemos por acá, regálenos un like si le gusta lo que está viendo, y a los miembros de este canal, recuerde que usted puede acceder a la membresía y nos ayuda a mejorar las condiciones con las que hacemos las transmisiones de este programa. Si usted tiene una empresa, una compañía, si usted compra o vende, también se puede promocionar su negocio acá. Anúnciese en este espacio, que tenemos una audiencia brutal en las mañanas de casi 1000 personas todos los días, alrededor de las 8 a las 9, un programa diario de lunes a sábado. También recordarles que estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok. Los enlaces a cada una de estas cuentas los puede acceder a ellos en la descripción de este programa. Así va a estar informado minuto a minuto. Bueno, eso intento yo, que soy uno solo, amigo. Intento tenerlos a ustedes informados minuto a minuto. Reiterarles a ustedes las gracias. Nos vemos mañana miércoles 17 de junio a las 8 de la mañana. Recuerden que nos vemos en directo a esa hora, o si pasa algo extraordinario, salimos en vivo a cualquier hora del día, no importa la hora. Así que por favor, suscríbase al canal y active las notificaciones para que no se lo pierda. Un placer estar acá esta mañana. Bendecido martes a todos ustedes. Nos vemos mañana miércoles. Un abrazo. Anúnciate con nosotros. Tu marca puede estar presente en un programa con contenido informativo de calidad que hacemos todos los días, de lunes a sábado. Un espacio con miles de visualizaciones diarias y una comunidad activa en Cuba, Estados Unidos, España y América Latina. Garantizamos alcance internacional, un público comprometido y contenido en crecimiento y de calidad. Escríbenos al correo electrónico macjorgecastro@gmail.com o contáctanos al WhatsApp que le sale en pantalla y lleva tu producto a la mejor audiencia.